Bueno, ¿cuáles son las grandes líneas del proceso? Por un lado, el progreso de la acumulación originaria. O sea, ¿cómo va a ser la acumulación originaria en América Latina? Por supuesto, va a respetar eh, las pautas fundamentales en cuanto a avance del proceso de expropiación del productor directo. Pero en América Latina va a ser particularmente importante el problema de la desamortización de la tierra, de la propiedad de la tierra y la conformación de un mercado libre de este medio de producción, pero que se va a dar bajo una pauta de concentración en manos de la clase dominante local. Esto va a tener como... ¿Por qué era importante esto? Porque implica la eliminación de las fuentes alternativas de subsistencia de las clases populares. O sea, las clases populares ya no van a tener mecanismos autónomos de reproducción social. Van a pasar a depender del trabajo asalariado y la compra de adquisición de medios de vida en el mercado. Con lo cual ya el proceso de proletarización se torna inevitable. Este proceso de proletarización, además, se va a ver apoyado por la expansión de la frontera. Esto es particularmente evidente, por ejemplo, en el caso de Chile y Argentina. Y también va a estar apoyada por la inmigración masiva, que va a ser un principio de solución del problema de la escasez relativa de fuerza de trabajo. Bueno, por supuesto, la generalización de las relaciones asalariadas, barriendo con las supervivencias precapitalistas, o sea, la servidumbre agraria y la esclavitud van a ser, en la esclavitud en los pocos lugares donde subsistía, Cuba, Brasil, va a ser definitivamente abolida y de manera más gradual y costosa también va a ser desplazada la servidumbre agraria, ¿no? Que era como esta continuidad de las formas privadas de explotación precapitalistas después del fin del sistema colonial. Eh, Siguiente lineamiento. La formación de las clases sociales fundamentales del modo de producción capitalista. Vamos a tener, obviamente, ¿no?, la formación de la burguesía por un lado y del proletariado o clase obrera del otro. Ahora, ¿cómo va a ser esto? Bueno, la burguesía, por supuesto, es una burguesía de base primaria a partir de la fusión de la burguesía comercial, débil, y la poderosa clase terrateniente tradicional. Digamos, el cimento del poder de esta clase terrateniente y de la burguesía agraria en la que se va a convertir, porque acá lo que tenemos es un proceso de aburguesamiento de la clase terrateniente tradicional y de ascenso subordinado o pactado con esta clase terrateniente por parte de la burguesía mercantil, a partir de la propiedad de la tierra. O sea, el cimento del poder de esta nueva clase dominante va a ser la propiedad de la tierra, va a seguir siendo la propiedad de la tierra. Y también va a ser su reserva de poder en el pacto con el capital monopolista. O sea, la clase dominante va a retener la propiedad de la tierra. Se va a desprender del resto, le va a ceder el resto al capital extranjero, pero la propiedad de la tierra no. Eso es parte del pacto de dominación. En cuanto a la clase obrera, digamos, en buena parte del continente va a ser durante mucho tiempo, va a seguir siendo una minoría activa a pesar de su avance relativo con respecto al campesinado. Sin embargo, esto no va a ser evidente en Argentina, que es un caso muy particular, tampoco en Chile, pero hay casos, por ejemplo, México o la región andina, incluso Brasil, hasta entrado el siglo XX, van a presentar como clase popular mayoritaria el campesinado, ¿no? La clase obrera va a ser una minoría activa y fundamental porque es la clase social fundamental de formaciones sociales donde el capitalismo es predominante, pero va a ser una minoría activa.
Estamos hablando de un proletariado no solo urbano, sino también rural, ¿no? Pero con sus fracciones más dinámicas, siempre radicadas en los sectores ligados a la economía de exportación. Fundamentalmente, sí, eh, el transporte y los servicios. Siguiente lineamiento, el incremento espectacular que va a tener la inversión extranjera, digamos. Todos los autores coinciden en que este va a ser el gran periodo, uno de los grandes momentos de avalancha de inversión extranjera en América Latina, quizás comparable con lo que fue la década del 90, a raíz de, más que nada, el proceso de privatizaciones de ese momento. Pero estos últimos 20 años del siglo XIX, primeros 10 del 20, fueron el momento de mayor concentración de inversión extranjera que tuvo el continente. Y estamos hablando, por supuesto, de exportación de capitales, ¿no? Siempre con eje en sectores estratégicos fuera de la propiedad de la tierra, con la excepción de Centroamérica, donde hay también la irradiación de la política exterior y de las aspiraciones de los Estados Unidos, van a establecer una serie de, como un camino diferencial, pero en general la exportación de capitales, sobre todo por parte de Europa Occidental y en particular Gran Bretaña, va a apuntar a el comercio, las finanzas, el transporte, los servicios y la industria ligada a la economía de exportación, quedando en buena medida fuera de la producción agrícola y ganadera. Siguiente elemento, la centralidad del sector primario exportador en la economía y el lugar secundario y derivado que va a tener el sector industrial, ¿no? Esto va a persistir en prácticamente todos los casos en América Latina hasta la década del 30, cuando comienza a cambiar ese equilibrio, esa proporción y comienza a tener, por supuesto, lo veremos más adelante en una próxima clase, el peso de la industria va a ocupar el primer plano, pero hasta la década del 30 no. Siguiente elemento, la incorporación subordinada y dependiente al sistema mundial capitalista. Esto implicó un alineamiento absoluto con Gran Bretaña en política exterior, en la mayor parte del continente. Va a haber un cambio en este sentido en Centroamérica, en el cambio de siglo, que va a recostarse más sobre los Estados Unidos. Después va a haber una alianza entre la burguesía local y el capital monopolista. Y parte de la subordinación también es la participación en el mercado mundial como exportador de materias primas e importador de manufacturas. Último lineamiento a tener en cuenta, el régimen oligárquico de dominación, digamos, la concentración del poder por parte de una minoría sobre la base de la represión, el clientelismo y mecanismos restrictivos, cuando no directamente contrarrestantes, de la voluntad popular, ¿no? Tanto formales, como por ejemplo las limitaciones legales al sufragio o los mecanismos de elección indirecta, como informales, más familiares al caso argentino, por ejemplo, el fraude electoral. Pero bueno, el panorama político de América Latina hasta la década del 30, hasta la segunda década del siglo XX, se va a caracterizar por una miríada de regímenes oligárquicos, en buena medida monolíticos, muchos de ellos. Bien. Entonces, se dibuja así una vía oligárquica y dependiente que algunos asociarían a la llamada vía prusiana de desarrollo capitalista y de constitución de una sociedad burguesa, donde las tareas de la revolución burguesa van a ser ejecutadas desde arriba por una clase dominante definida a partir de la fusión entre una burguesía débil, una clase terrateniente con gran poder de veto y el pacto a nivel político-ideológico liberal-conservador, dando origen así a
lo que hemos llamado la dominación oligárquica. ¿Qué es lo que quedará pendiente? Bueno, las llamadas tareas democráticas de la revolución burguesa. Y esto nos lleva al problema y al debate alrededor de si había o no alternativa y cuál sería esa alternativa. Esto, por supuesto, es hacer historia contrafáctica. Pero bueno, lo que podemos plantear o lo que podemos hacer es tomar lo que diversos autores y referentes críticos del pasado decimonónico de Latinoamérica han convertido en una auténtica tradición en lo que se refiere al cuestionamiento de la vía oligárquica de desarrollo capitalista, que es que, bueno, el camino escogido por la clase dominante se habría opuesto a una alternativa democrática y autónoma, donde una burguesía revolucionaria ascendente podría haber desplazado totalmente a la clase terrateniente sin asumir ningún tipo de compromiso. En una identificación con lo que fue la vía francesa, una vía revolucionaria. O sea, tomando el modelo de la Revolución Francesa como la revolución burguesa por excelencia y su trayectoria posterior como, bueno, la trayectoria derivada de ese triunfo revolucionario, ¿no? Muchos autores van a decir, bueno, uno de los grandes problemas de América Latina es que no tuvimos eso, no tuvimos burguesía revolucionaria, tuvimos un pacto, una burguesía débil que decidió pactar con la clase terrateniente, de esa manera se dio la transformación de la clase dominante para ajustarse a los cambios de la formación social y del sistema mundial. Y bueno, eso definió la trayectoria de la transición y dejó plantados todos los problemas estructurales que desde entonces tiene el continente. Digamos, este camino suele identificarse con la institucionalización de la democracia liberal plena, ¿no? Una reforma agraria que apostara a la gestación de una clase media rural emprendedora para la expansión del capitalismo agrario, lo que sería la vía farmer norteamericana, y una política de industrialización, que de ser necesario tenía que involucrar una política comercial proteccionista en imitación de lo que habían hecho en su momento las potencias para lograr el desarrollo acelerado y el despegue. Para cerrar, vale señalar que la incidencia del imperialismo en el proceso general no debe confundirse con la atribución al imperialismo del impulso del mismo. Es decir, el imperialismo no determinó la transición al capitalismo en América Latina. No hubo transición al capitalismo porque intervino el imperialismo, porque empezó la nueva etapa imperialista, no. Digamos, el imperialismo intervino en un momento clave, formativo, ¿no? Para favorecer el despegue de la transición. Pero la transición había arrancado antes, en la mayor parte de América Latina, ¿no? Había núcleos primigenios endógenos de desarrollo que en todo caso la intervención del capital monopolista, de las potencias capitalistas en la nueva etapa del sistema a nivel mundial, imprimió muchas de las cualidades que iba a tener en el futuro. O sea, el capital extranjero, las potencias y la nueva etapa entraron en el continente en un momento clave para potenciar lo que había y para darle la forma final que tuvo. ¿Cómo podría haber sido? Eso no tiene sentido preguntárselo. Lo que sabemos es cómo fue. Y eso no significa que no se señalen los problemas estructurales y la herencia que esto dejó sobre el siglo XX. Bien, con esto terminamos por hoy y bueno, nos vemos la próxima.